Shalom, Shalom. bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Continuamos nuestro estudio de las enseñanzas cabalísticas del Padre Nuestro. Hoy día vamos a hacer la clase número 28. Sabemos que estudiar es una de las formas que tenemos para acercarnos al Padre, de manera de conocerlo mejor, y de esa forma también ir creciendo en los grados de amor que tenemos por Él. De esa forma también nos va a salir más fluido ir haciendo la voluntad de Él. Estamos estudiando la frase Yeaser Retzonja Kemo Bashamayim Kem Baaretz. Se hará tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. En la clase pasada empezamos a estudiar esta frase y estamos enfocándonos primero en la parte de tu voluntad. Vamos a continuar reflexionando algunas ideas relacionadas con tu voluntad. Bien, continuemos nuestro estudio. Cuando estamos dominados por las ideas del ego, hay una gran resistencia en nosotros a hacer la voluntad del Padre. Y aquí ocurre, podríamos decir, algo hasta divertido, porque incluso uno puede en ese momento llegar a pensar en el absurdo de que dicha voluntad, es decir, la voluntad del Padre, es contraria a nuestra felicidad. Es como cuando uno va por la vida, ¿cierto?, en esa dirección, y la voluntad del Padre pide algo diferente, y uno hace el análisis racional lógico y le parece que no es así, que el Padre se equivocó, que no lo pensó bien, y que, o incluso que esta vez está como un poco molestándome con esa idea. Entonces uno puede tener, por supuesto por influencia del ego, esta idea de que la voluntad divina puede incluso ser contraria a nuestra felicidad. Pero es importante en ese momento poder darse cuenta de ese pensamiento, porque, como digo, es un pensamiento absurdo, no tiene ninguna lógica. ¿Quién más va a querer la felicidad de nosotros que la voluntad divina? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque la voluntad del Padre siempre nos va a guiar a recibir para dar, que es lo contrario a la conciencia del ego, que es recibir solo para sí mismo. Entonces, por eso se produce muchas veces esta confusión interior, que el Padre entonces hace un llamado desde nuestra alma a compartir algo, a ser más generoso, a dar, a salir de nuestro castillo, y eso entonces a veces lo que uno lo juzga como algo difícil, me saca de mi situación de comodidad o de confort, etc. Entonces uno hace este análisis equivocado, como que la voluntad del Padre viene a molestar a mi vida. Pero eso solamente porque la voluntad del Padre ha movilizado las fuerzas del ego para sacarlo a uno de ese estado de control de esta fuerza negativa. La voluntad del Padre siempre nos lleva a la felicidad. Acá hay un principio, ¿cierto? La voluntad del Padre siempre nos va a conducir a la felicidad. La sabiduría cabalística nos enseña este principio muy hermoso y que va a ser una luz en nuestra vida. Dice: haz la voluntad de Jehová para que Jehová haga tu voluntad. Este es un principio tan sabio y tan cierto, pero tan difícil de encarnar, porque es
este principio está apuntando como a una alianza que hace el Padre con el ser humano, ¿cierto? El Padre dice, tú encárgate de hacer mis cosas y yo me voy a encargar de hacer las tuyas. Entonces es una alianza, una sociedad muy bonita que se da entre el ser humano y el Creador. Entonces el secreto escondido en este principio es que la consecuencia natural de hacer la voluntad divina es que recibirás todas las bendiciones que necesitas para tener una vida sana, en paz, feliz. Entonces, ya si uno tomara ese principio de vida, generaría un estado de libertad muy grande, se sacaría una gran cantidad de preocupaciones, de miedos, de estrés. Solamente tendría que enfocarse en hacer la voluntad divina. Vamos a ir desarrollando esta idea con el correr de esta clase, porque es una de las ideas principales y que está muy desarrollada en la Kabbalah de Yeshua. Vamos a ver la voluntad divina general para el ser humano. ¿Cuál es la voluntad divina para todos los seres humanos? Vámonos al inicio. La voluntad divina original fue crear un jardín del Edén. Hemos visto que este se traduce como jardín de las delicias. Él creó solo delicias para el ser humano. Y colocó Elohim al ser humano, a Adán y Javá, en este jardín para que vivieran unidos a Él y fueran eternamente felices recibiendo su luz. Aquí hay una idea madre original, ¿cierto? Adán en el jardín del Edén, creado como una vasija para recibir la luz y ser feliz. Aquí está como la idea original para que el Creador creó al ser humano. Por lo tanto, se desprende de esta idea que el sufrimiento, bajo ningún punto de vista, pertenece a la voluntad divina. El sufrimiento que podemos experimentar en nuestra vida es solo consecuencia de nuestros pensamientos, palabras y acciones contrarias a las leyes divinas. Y hemos visto que estas leyes divinas son las que sostienen toda la creación y son las leyes que sostienen el jardín del Edén, el jardín de las delicias, y Adán, sintonizado con estas leyes, podía gustar de todas esas delicias que el Padre había creado para él. Entonces tenemos esa primera idea asociada a la voluntad divina, ¿cierto? Adán y Javá creados para ser felices. Pero vimos entonces que hay una experiencia de sufrimiento que viene de esto que se llama la caída de Adán, o el pecado de Adán, o el cortocircuito de Adán. Entonces empieza a aparecer esta experiencia de sufrimiento. Para salir del sufrimiento, ¿qué hizo Jehová? Nos dio la Torá a través de Moshe. ¿Y qué es la Torá? ¿Cierto? Hemos dicho que no es un libro de religión, sino que es un manual de instrucción para vivir sintonizado con las leyes universales. Entonces, el Padre se dio cuenta de que después de la caída del ser humano, éste empezó a andar en un camino muy sufriente, cada vez se fue alejando más de él, cada vez más iba cosechando sufrimiento. Entonces interviene él en un momento para hacer un rescate de Adán, y ahí aparece esta entrega de la Torá en el monte Sinaí a través de Moshe, ¿cierto? Una Torá que es para toda la humanidad. Entonces aquí aparece
otro momento de la voluntad divina, que es que el ser humano viva sintonizado con las leyes universales, teniendo como referente, como instrucción a la Torá. Vivir la Torá entonces es voluntad divina. Es un regalo, pero también una voluntad divina que podamos vivir de esa forma. ¿Qué pasó? Después de la Torá, se comenzó a vivir la Torá, ¿cierto? Moshe, Yehoshua, ¿cierto? Los profetas, los reyes, pero después empezó a olvidarse también la humanidad de esta instrucción. Empezaron a agregarse cosas humanas y la esencia de la Torá empezó a quedar escondida detrás de una serie de reglas humanas. Entonces nos fuimos desconectando de la Torá, por lo tanto la voluntad del Padre tampoco empezó a manifestarse en la humanidad. ¿Y qué pasó ahí? Otro momento de la voluntad divina. El Padre nos vuelve a dar un regalo. En este caso dijo, ya, no le voy a dar la instrucción escrita, sino que les voy a dar la instrucción encarnada. Y ahí viene Yeshua el Mashiach. Viene como redentor y viene como modelo. Lo que significa, él es el modelo de cómo la Torá tiene que ser vivida. Cómo una persona viviendo la Torá puede vivir sintonizada con las leyes universales. Cómo viviendo como Yeshua uno podía volver al estado original de Adán en el jardín de las delicias. Yeshua entonces es la Torá viviente. Yeshua cumplió completamente la voluntad del Padre. Esto significa que contemplando la vida de Yeshua, imitándolo, podemos ver que Él es un código, podríamos decir, de lo que es la vida perfecta. Mirándolo a Él, decodificándolo a Él, estudiándolo a Él, meditando su enseñanza, podemos decodificar cómo debemos vivir para poder hacer la voluntad de Elohim. Porque una de las características principales, lo que se llama la emuná de Yeshua, es justamente anular al máximo su ego, porque Yeshua también tenía un ego, por eso puede ser tentado. Entonces, él logró anular al máximo su ego a tal nivel que la voluntad divina pasó a ser su voluntad. Entonces, él es un modelo de lo que es un ser humano cuando anulando su ego se hace uno, se hace carne con la voluntad divina. Por eso es nuestro modelo. Hemos explicado que en la tradición cabalística nazarena, más que adorar a Yeshua como un Dios, Él es nuestro Mashiach, nuestro modelo que nos recuerda cómo nosotros podemos vivir si tomamos en serio la Torá y sintonizamos con las leyes universales. Entonces, si Yeshua es nuestro modelo, uno se pregunta cómo vivió para poder enfocarse en algo. Y en simple, uno dice, Yeshua vivió haciendo obras de amor a los demás, sanando enfermos, dando vista a los ciegos,
haciendo oír a los sordos, haciendo hablar a los mudos, haciendo caminar a los paralíticos, resucitando a los muertos y enseñando con su palabra y con sus obras la Torá de Elohim. Entonces uno podría decir, bueno, pero, o sea, vivió haciendo milagros. Claro, es cierto que podía hacer milagros, pero también es un código en el sentido de que uno, si quiere ir viviendo como Yeshua, también puede ir ayudando, por ejemplo, a las personas que están en esas mismas capacidades desde el punto de vista como simbólico. Por ejemplo, uno se va encontrando en su camino enfermos, literales, ¿cierto? Gente enferma. Bueno, lo que hemos aprendido en Sagná, empezar a canalizar luz con las manos, enviar luz con las meditaciones, orar por las personas, ¿cierto? Ahí uno se va encontrando con gente que no tiene mucha claridad para ver su vida. Vendrían a ser los ciegos, los que están alejados de la verdad, como veíamos en la recepción del Shabbat. Uno va iluminando, mostrando camino. Hay gente que no escucha al Padre, no lo logra captar la voz interior de su alma. Uno lo puede enseñar a meditar y a conectarse. Hay mucha gente que no puede expresar lo que siente, lo que quiere. Uno lo puede ayudar a liberarse para que la persona pueda expresar qué es lo que quiere en su vida. Hay gente que no puede caminar en el sentido simbólico, que está como estancado, está paralizado por los miedos, está detenido, su vida entonces podríamos decir, está cojo en ese sentido, necesita un apoyo. Bueno, ahí uno puede serlo. Hay gente que está muerta, como hemos visto, en el sentido totalmente desconectada de Elohim. Ahí uno puede ayudar a conectar. Entonces, no se trata solamente de estar haciendo milagros, se trata de estar atento a las necesidades que uno pueda ir encontrando en el camino, y de esa manera entonces va haciendo la voluntad del Padre, igual como lo hizo Yeshua, ayudando a todas las personas que van teniendo necesidad. Y como decía al final, enseñando con su palabra y con sus obras la Torá, ¿cierto? El estar hablando, no para convencer a nadie, sino dando testimonio con la palabra de lo que uno cree, siendo valiente y compartiendo la sabiduría con las personas que me voy encontrando, y sobre todo con la forma de vivir, que eso quizás es la forma más potente, más poderosa de dar un testimonio, que es como uno vive. En resumen, Yeshua vivió como una persona que se consagra a Elohim para recibir su luz y entregarla a su semejante. Es decir, Yeshua vivió como un canal del amor divino para todo aquel que quiera recibirlo. Esa es la voluntad del Padre, que podamos vivir como Yeshua. Y recordemos, si alguien escucha o ve este video por primera vez, que cuando decimos que vivir como Yeshua, no significa que tú te hagas miembro de alguna religión o de un culto cristiano. Estamos diciendo que Yeshua es el modelo de lo que es el ser humano cuando vive completamente unido a Elohim y en sintonía con sus leyes. Entonces ahí tenemos otro aspecto de la voluntad divina, que es que podamos vivir como Yeshua. Otro aspecto de la voluntad divina: una vez resucitado Yeshua, las enseñanzas cabalísticas nazarenas nos dicen que Yeshua llegó a tal nivel de emuná, a tal nivel de cumplir la voluntad divina, que la consecuencia de esa forma de vivir
fue que Jehová Elohim lo levantó de entre los muertos. Entonces, una vez resucitado Yeshua, el Padre nos da otro regalo, que es el Ruach HaKodesh. ¿Para qué nos dan el Ruach HaKodesh? Para que esta energía espiritual nos guíe hacia la verdad completa. Ya el Maestro nos había anticipado antes de su muerte que nos convenía que Él partiera, porque ahí se iba a entregar el Ruach HaKodesh, que es una gran guía, como una gran energía espiritual que ilumina nuestra mente para poder discernir cuál es la verdad. Porque, ¿qué es la verdad? Y podemos recordar algunas ideas que vimos en la recepción del Shabbat. ¿Qué es la verdad? La verdad es la energía que nos libera de la mentira que viene del ego, porque el ego es el padre de la mentira. Todo en el ego es falsedad y es mentira, por eso no hay que creerle nada. Nada que venga del ego, aunque sea totalmente lógico, racional, como que todo calza, si viene del ego, es falso, es mentira. Por eso hay que aprender a discernir. Y recordemos que es esta influencia del ego la que nos conduce al sufrimiento. Entonces la verdad es la energía que nos libera de esta mentira. La verdad se refiere a las leyes divinas. Las leyes divinas son también llamadas las leyes universales. Estas leyes universales son mucho más que mandamientos o mandamientos morales, algo que hay que cumplir. No tiene nada que ver con eso, están relacionados, pero no tiene que ver con esa mirada corta. Las leyes divinas son las grandes energías cósmicas, colosales energías que permiten que la perfección, el equilibrio, la armonía y la evolución de todo el universo se mantenga. O sea, estamos hablando de energías gigantescas. Entonces, el Ruach HaKodesh es la energía que ilumina nuestra conciencia para vivir sintonizados con estas energías universales. Por eso, en la tradición nazarena es tan importante y se le da mucha importancia en labios de Yeshua diciendo: pídanle al Padre el Ruach HaKodesh. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque va a venir el Ruach. Porque el Ruach es esa luz de verdad, es la claridad que permite decir: esto es del ego, esto no es verdad. Y te permite conectar con esa intuición que te dice: esto sí es verdad. Bueno, el Ruach HaKodesh nos permite conectar con la verdad, con la sabiduría divina, y por lo tanto nos va dando una fuerza espiritual para ir por el camino de la verdad. Y ya sabemos entonces que ese es el camino que nos va a conducir a la felicidad. Las leyes universales son las energías cósmicas que permiten que la concepción divina original se manifieste en la creación. Esta idea es muy importante con lo que vamos a hablar después de la segunda parte de la frase. Porque está la concepción divina original, el diseño, el pensamiento divino. Pues bien, estas leyes permiten que eso que está en la mente se manifieste. Por eso podemos decir que las leyes divinas son la voluntad del Padre. La voluntad del Padre está plasmada en las leyes universales. Por lo tanto,
vivir la voluntad del Padre es vivir en armonía con las leyes universales. Ahí tenemos una clave. Estamos viendo cómo hacemos para vivir la voluntad del Padre. Bueno, vivir la voluntad del Padre es vivir en armonía con estas leyes. Y vivir en contra de las leyes universales es vivir contra la voluntad de Elohim. Entonces vamos viendo que es bastante simple en ese sentido la ecuación. Voluntad del Padre asociada a sus leyes, voluntad del ego asociada con las leyes del ego, con la voluntad del ego. Son dos caminos diferentes. En palabras de Yeshua, no se puede servir a dos señores. O estás conmigo o estás contra mí. No hay términos medios en el camino de Yeshua. O se está a favor de la voluntad del Padre o se está a favor de la voluntad del ego. No puedo decir estoy a favor de la voluntad del Padre y también estoy a favor de la voluntad del ego. Eso no existe. Esa tibieza espiritual, ese acomodo, esa mediocridad no están permitidas en el camino de Yeshua. Y queda muy bien demostrado en el libro de Revelaciones de Yohanan, que dice, Yohanan el apóstol, el Shaliach, que dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una palabra fuerte, es una palabra dura. Él no le gusta esa actitud tibia, mediocre, acomodada. Hemos conversado que estamos en tiempos finales del partido. Tenemos que dar todo lo que tenemos para que podamos transformar nuestra conciencia y ayudar a transformar la conciencia de la humanidad. Por eso, más que nunca, ¿cierto?, necesitamos poner toda nuestra energía y no ser tibios. Ejemplo de tibieza. El aborto es contrario a las leyes universales de la vida. Por lo tanto, si elijo abortar, voy en contra de la voluntad del Padre. Por ejemplo, hoy día se hacen leyes a favor del aborto y hay mucha gente que se dice seguidora de Yeshua que o está de acuerdo o vota esas leyes, por ejemplo en los congresos, en los parlamentos de los países. A ese tipo de estar bien con Jehová, estar bien con el ego, es lo que ya no se sostiene en este mundo, en esta sociedad. Hay que escuchar a Yeshua, ¿estás conmigo o estás contra mí? Sé caliente o sé frío, pero no seas tibio. Si no quieres estar conmigo, no estés conmigo. Pero si quieres estar conmigo, está conmigo al 100%. Cuando voy en contra de las leyes divinas, genero una energía negativa. ¿Qué pasa con esa energía negativa? Se viene en contra. Se viene en contra en algún momento, pero siempre se viene en contra. Entonces el ego, cuando no se viene en contra de inmediato, te dice, ¿viste que no pasó nada? ¿Para qué estabas tan preocupado de hacer esto si al final lo hiciste y no te pasó nada? Tenemos que saber que eso en algún momento viene hacia nosotros. Y eso pasa
no solamente con este ejemplo que di del aborto, con cualquier ley universal, divina, pasa lo mismo, porque justamente eso, son leyes que sostienen el universo. Lo dije en la recepción del Shabbat, no tenemos ni el derecho ni el permiso de ir contra estas leyes. Me gustaría aclarar que no hay que confundir la debilidad espiritual con la tibieza espiritual. La tibieza espiritual es esta mediocridad que me referí. ¿Cierto? Podríamos decir que es cuando una persona no da el 100% para hacer la voluntad del Padre. Que esa es quizás la pregunta importante que nos podemos hacer en este momento. ¿Estoy dando el 100% para hacer la voluntad del Padre? Lo que Él me está pidiendo o lo que Él me pide durante el día. ¿Yo pongo al 100% toda mi energía para decirle que sí? ¿O todavía mi espiritualidad es una espiritualidad negociadora? ¿Pero para qué tanto? Si no... Por ejemplo, guardemos el Shabbat. ¿Pero para qué tanto? ¿Ah? Comamos de una manera como dice la... ¿Pero para qué tanto? ¿Sí? ¿Para qué tan complicado? Entonces, ¿estamos o no estamos? Es momentos entonces de empezar a poner el 100%. El Padre me está pidiendo esto. Está pidiendo que perdone a esta persona. ¿Pero para qué tanto? Si yo igual hago otras cosas. Igual soy bueno en esto, igual rezo todos los días. Pero si me está pidiendo que perdone a esta persona, ya, pero no nos pongamos fanáticos. La gente, eso es importante este punto. El ego juzga a la gente consecuente como fanático. Hay que aprender a diferenciar qué es un fanático y qué es una persona consecuente. Pero los mete a todos al mismo saco. Es como cuando mete a toda la gente que habla contra el sistema como conspiradores. El ego mete al mismo saco a todos los que quieren dar el 100% en su espiritualidad y dice, fanático, religioso, sí. No. Entonces no hay que caer en eso tampoco. Entonces esa es la tibieza espiritual, cuando no doy el 100%. Pero diferenciemos con la debilidad espiritual. Si das el 100% de tu capacidad y aún así eres vencido por el ego, significa que el ego todavía es más fuerte que tú. Y eso significa que tienes que seguir aumentando tu fuerza interior. Porque aún hay debilidad espiritual importante en ti, por eso el ego nos vence. Pero eso es debilidad espiritual, no es tibieza espiritual. En este caso, uno no es vomitado de la boca del Padre, porque uno está siendo honesto, está poniendo todo lo que tiene, pero a lo mejor todo lo que tengo en este momento es poco. Porque una cosa, recordemos, una cosa es la intención de correr una maratón y otra cosa es estar entrenado para completar los 42 kilómetros. Entonces, a lo mejor tengo toda la intención de correr la maratón, pero llego a los 2 kilómetros y estoy agotado. Bueno, tengo que seguir entrenando, pero estoy dando todo y doy todo en mi entrenamiento para seguir avanzando. Aquí es lo mismo. Si me despierto en la mañana, consagro el día a dar el 100% y me caigo, me vuelvo a levantar. Y me vuelvo a caer, me vuelvo a levantar. Y eso, a ojos de Jehová, es muy virtuoso, porque estás dando todo. Entonces, no confundirse entre la debilidad y la tibieza. No nos está permitido la tibieza, eso es una mediocridad. Sí nos está permitido la debilidad, que nos da conciencia para seguir entrenando y fortaleciendo nuestro ruaj, nuestro espíritu.
hasta llegar en algún momento a tener la misma fuerza espiritual de Yeshua, que él tenía los ataques de su ego interior. Su ego lo tentaba, le decía cosas, pero él tenía la voluntad tan fuerte y estaba tan anulado su ego personal en el sentido que lo tenía controlado, que podía hacer la voluntad del Padre. Entonces, en los casos de debilidad espiritual, lo que hay que hacer es levantarse, estudiar, meditar, orar y continuar el camino con todo el entusiasmo como el primer día. Y no caer en la tentación del ego que te va a decir, te caíste de nuevo, no sirves para el camino, qué inconsecuente eres, ¿cierto? No sirves. Eso es una mentira. Lo que tienes que siempre tener claro es que si estás dando al 100 o no. Por lo tanto, para cerrar este punto de la voluntad general, cabalísticamente hablando, la voluntad general del Padre es que el ser humano sea plenamente feliz. Para ello, debemos vivir en armonía con las leyes universales que están contenidas en la Torá, imitar como las vivía Yeshua y seguir la guía del Ruach HaKodesh. Y recordemos que las leyes divinas se resumen en el mandamiento del amor, que es el mandamiento a Jehová y al prójimo, la regla de oro y las 10 palabras. Viviendo así, nos aseguramos la vida eterna y la felicidad eterna. El mandamiento del amor, la regla de oro y las 10 palabras las vamos a estudiar en algunas lecciones aparte, porque hay mucho que sacar de eso. Pero siempre tenemos que tener ese marco referencial cuando estemos hablando cuál es la esencia de la Torá desde el punto de vista de la Kabbalah nazarena. También es importante recordar que Elohim no impone su voluntad a la fuerza, sino que espera que nosotros hagamos su voluntad por amor. El amor a Él es lo que nos mueve a hacer la voluntad divina, lo que hablamos la semana pasada de cómo acercarnos cada vez más a Él para ir conociéndolo y de esa manera ir creciendo en el amor por Él. Porque finalmente es ese amor por Él el que nos va a mover a hacer su voluntad. Por eso la oración "se hará tu voluntad" debe entenderse como un anhelo profundo del alma, profundo en el corazón, que me impulsa a comprometerme a hacer la voluntad del Padre. Nunca dejarse, podríamos decir, contaminar por la idea de que la voluntad del Padre tiene que ser como cumplida solamente sin amor, entonces yo ya cumplí las cosas. Siempre tiene que ir con la cabana correcta, con la intención, con el amor correcto, porque finalmente lo que transforma a una persona en una persona libre es cuando vive la Torá desde el amor a Jehová. Si yo vivo las mitzvot, los mandamientos, por cumplir, voy a seguir siendo un esclavo. Tiene que hacerse con la kavaná y el amor y la emuná correcta. Si no, es muy fácil juzgar después entonces
a una persona que no está haciendo el mandamiento como yo hago el mandamiento. Entonces, hay que siempre entonces la voluntad divina asociada a la emuná y al ahabá. Vamos a ver la voluntad divina asociada ahora a lo personal. Además de la voluntad general del Padre para todo ser humano, está la voluntad divina individual para cada uno de nosotros. ¿Cómo conozco cuál es la voluntad divina para mí? Entre tantas voces que hay hoy día, pensemos en un joven que termina cuarto medio. ¿Cuál es la voluntad del Padre para mí? ¿Qué es lo que tengo que estudiar? ¿Por dónde va mi camino? Muchas veces no tiene idea porque nadie le ha dicho que hay una voluntad divina. Pero, ¿cómo podemos descubrir cuál es la voluntad divina para nuestra vida? Tiene que ver con nuestros talentos. La voluntad individual se relaciona con nuestros talentos, con nuestros gustos y anhelos profundos. Talentos, gustos y anhelos profundos se relacionan con la misión que el Padre te ha encomendado en esta vida. ¿Qué talentos tienes tú? ¿Qué es lo que te gusta mucho? ¿Qué anhela tu corazón? Por ejemplo, tú dices, yo anhelo ser un músico. ¿Y tienes talento para la música? Sí. ¿Y te gusta mucho? Me encanta. Bueno, tienes talento, te gusta, anhelas ser un concertista en un instrumento. Está claro que tu vocación va por ahí. ¿Y qué te pasa a ti cuando logras hacer eso? Bueno, me siento feliz. ¿Y qué le pasa a la gente cuando haces eso? Bueno, se siente feliz también porque le gusta mucho lo que hago. ¿Listo? Así de simple. El ego empieza a complicar las cosas. Ah, pero músico. ¿Y cuánto vas a ganar con esa? ¿Y vas a tener trabajo? Y sí, pero es que músico no es tan bien mirado socialmente. Y ahí empieza toda la cosa. Y ahí uno empieza entonces a negociar la voluntad divina con el ego, y ahí entonces se pierde uno del camino de Yeshua, que dice, ¿estás conmigo o estás contra mí? ¿A quién vas a escuchar? Entonces ahí ya tenemos una idea muy precisa de cómo descubrir cuál es la voluntad divina. Uno de los grandes dramas de la sociedad nuestra es que no conectamos con eso, ni talentos, ni gustos, ni anhelos, y cuando conectamos muchas veces los padres o los profesores no ayudan. Tengo testimonios directos de gente cercano, familiar, que han querido ser profesores, y los mismos profesores le dicen, ¿cómo profesor? Pero eso no se gana nada, no tiene mucho prestigio, ¿cómo va a ser profesor? Y se lo dice un profesor. Sin palabras, ¿no? Entonces, por eso va generándose una sociedad vacía, que a lo mejor con mucho éxito, con mucho dinero, con mucho prestigio, pero finalmente vacía. La voluntad divina tiene que ver con la misión de nuestra vida, y la misión de nuestra vida vamos a ver que tiene que ver con la felicidad. Por eso hay tanta gente infeliz también, porque no conecta con su misión, que es la voluntad divina para él. Cumplir entonces, cumplir la voluntad divina es cumplir nuestra misión de vida. Es decir, desarrollar nuestros talentos y ponerlos al servicio de los demás. Mire qué maravilla, qué simple. Porque tengo un talento, me gusta, lo hago, lo pongo al servicio de los demás. ¿Para qué? Para que la luz del Padre llegue a nuestro prójimo.
Si funciona solo. Si uno entrara en esta ley universal, es una ley universal. Yo quiero que tú hagas esto. Te doy los talentos. Despierto ese gusto, tú los haces, la gente es feliz y tú también. Listo. Estamos ahí. No hay estrés. No hay infelicidad. Cuando hacemos esto, experimentamos una dicha profunda en el corazón. ¿Y qué dijimos al principio de la clase? Que Yehová Elohim nos creó para ser felices. Entonces, y estamos viendo que cumplir la misión de la vida le da a la persona un nivel de dicha enorme. Cuando hemos hecho algo que nos gusta mucho, ¿no hemos sentido en el corazón eso, como esa plenitud, esa alegría por haber hecho eso? Y si además la gente quedó feliz, más feliz uno. Cuando se da eso, se cumple este principio extraordinario que dice: cumple la misión de tu vida y alcanzarás la felicidad. Y aquí extraemos un secreto para la vida. El secreto para lograr felicidad completa está en desarrollar todos tus talentos y ponerlos al servicio de los demás, con el objetivo de que la luz del Padre llegue a ellos. Con ese objetivo, no con el objetivo de que vayas a tener prestigio, o que vayas a tener poder, o que vayas a tener plata. Si bien es perfecto, pero tu objetivo es que estás al servicio de tu prójimo con tus talentos para que la luz del Padre llegue a ellos. Esa es la voluntad divina, por eso te dio los talentos. Si además esos talentos te traen ser conocido, tener una influencia, tener un dinero, perfecto. No está mal eso. Haciendo feliz al prójimo, con tus talentos, cumples la voluntad divina. Cuando un joven te diga, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Tienes que decirle, conéctate contigo, descubre tus talentos y ponlos al servicio del prójimo. Te estás asegurando que esa persona sea feliz. Yeshua es el Mashiach. Y la voluntad de Elohim es que todos lleguemos a ser un Mashiach. Aquí hay otro aspecto de la voluntad divina. Que todos lleguemos a ser un Mashiach. Poniendo, por ejemplo, esta idea de los talentos. Un Mashiach músico. Un Mashiach profesor. Un Mashiach ingeniero. Un Mashiach médico. Todo el mundo un Mashiach. Da lo mismo lo que está haciendo, pero que tiene que estar cumpliendo su voluntad, su misión, su talento. Ese programa, el programa de Mesías, existe dentro de cada ser humano que viene a este mundo. Ese programa está relacionado con sus talentos, está relacionado con su misión. Ese programa es la luz que brilla dentro de cada ser humano. Dicho programa de Mesías se activó cuando vino Yeshua a la tierra. Pero, lamentablemente, en los 20 siglos posteriores a su venida, ese programa fue puesto en pausa por una serie de falsas creencias que fueron durmiendo ese poder que está en el corazón de cada persona. Y este poder que la redención de Yeshua había otorgado se fue entonces durmiendo. Pero
estamos en tiempos de despertar, tiempos finales, tiempos de Mesías, nuestra conciencia Mashiach a despertar. Actualmente existe un bombardeo permanente a la mente, con ideas que son muchas totalmente contrarias a la voluntad divina. Estemos alerta, porque esa es la que se llama la guerra de Gog y Magog, a la que se refiere Yohanan en el libro de Revelaciones. Dice el Shaliach: cuando los 1000 años se cumplan, el adversario, el Satán, será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como las arenas del mar. Gog y Magog es un código de la guerra que se va a realizar en la mente. Es una guerra que se da a nivel mental. Es este bombardeo de ideas. La última guerra, que se llamó la Tercera Guerra, más que una guerra de misiles, es una guerra de bombardeos a la mente, de un paradigma contrario al Creador, que es lo que he estado conversando en las últimas semanas, cómo se va introduciendo una ideología que, como siempre, parte de algo, de una verdad, podríamos decir, pero que prontamente se deforma, pero que va tomando la mente de la persona y que va haciendo esto que estamos hablando, que entonces la voluntad divina ya no es lo importante, empieza a haber otra voluntad. Ese bombardeo permanente es lo que se llama el código de la batalla o la guerra de Gog y Magog. En esa batalla final, que es la batalla grande que se va a dar al final del tiempo, en la que cada uno revelará de quién es hijo. Los hijos de la luz optarán por las ideas que reflejan la voluntad del Padre, y los hijos de la oscuridad optarán por las ideas que reflejan la voluntad del ego. Hemos dicho que no podemos optar por Elohim y por el ego al mismo tiempo. Esa opción no existe, esa opción no está, esa opción es un engaño más del adversario. Entonces, por favor, hay que despertar. O estás conmigo o estás contra mí. Con la llegada de la era mesiánica, el programa activado por Yeshua en su primera venida volverá a activarse en nosotros. Va a empezar a haber mucha gente que va, este programa, a ir como activándose en el sentido que va a empezar a buscar la luz. ¿Qué va a pasar? Que finalmente lo que debería ocurrir, ¿cierto? Hay energías cósmicas que están actuando para empujarnos a ello. Lo que debería ocurrir es que nos transformemos en lo que verdaderamente somos: un Mashiach, a imagen y semejanza de Yeshua. Eso es lo que debería ocurrir al final del tiempo, antes que venga el Mesías, para que esta conciencia Mashiach de la humanidad se active. Esa es la voluntad de Elohim para cada uno de sus hijos. Por eso, ya que estamos viendo en esta frase, se hará tu voluntad, lo que va a ocurrir entonces en este se hará es que se va a activar este programa. Pero vamos a tener por otro lado esta guerra de ideas, que va a estar como un gran consciente colectivo bombardeando nuestra mente.
Mucha gente dice, si realmente existiera un Dios, no pasarían estas cosas, como las calamidades del mundo. Como si Elohim tuviera la culpa de las atrocidades que hacemos como humanidad. Entonces, esto es re fácil, ¿cierto? Que la humanidad entonces hace muchas atrocidades. ¿Cómo es posible que Elohim permita eso? Bueno, aquí es muy importante diferenciar lo siguiente. Es muy importante diferenciar entre que el Padre permita que hagamos cosas contrarias a su voluntad y que esas cosas que hacemos sean la voluntad divina. Es muy diferente. Una cosa es que Él lo permita y otra cosa es que sea su voluntad. Por ejemplo, la voluntad del Padre es que estemos sanos. Nos creó sanos, nos puso en un jardín del Edén, no nos creó enfermos, nos creó con los virus, bacterias, con todo, ¿cierto? Convivíamos con todo, nos creó sanos. Ya. Pero si yo vivo desordenado, en contra de las leyes universales, por ejemplo, mala alimentación, mala respiración, mal descanso, sedentario, sexualidad egoísta, mente estresada, falta de paz interior, alma desconectada de Elohim, sin obras de bien al prójimo, etc. ¿Me voy a enfermar? Si eso es como 1 más 1, 2. Me voy a enfermar. Si elijo vivir de esa forma, no puedo decir que me enfermé porque es voluntad divina, porque el Padre me mandó esta enfermedad y culparlo a Él. Tengo que hacerme responsable. Tengo que hacer un cambio en la vida. Tengo que hacer algo para sanarme. Eso apliquémoslo a cualquier ejemplo de la vida. Entonces, claro, Elohim permitió que me enfermara, porque existe la ley de causa y efecto. Pero no es su voluntad, no es su concepción divina original, no es su plan original. Su plan original es que esté en el jardín del Edén. La voluntad del Padre es nuestra felicidad. Y para que esto sea una realidad, nos ha dado todas las herramientas para que alcancemos ese estado. Entre esas herramientas están las que he mencionado: la libertad, la Torá, Yeshua, el Ruach HaKodesh, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, la luz, los talentos, etc. Todas esas herramientas. Por eso, la Cábala nos enseña que no tenemos que pedirle al Padre que nos dé la felicidad, sino que tenemos que utilizar todas estas herramientas para mantenernos unidos a Él, para tener la fuerza espiritual para hacer su voluntad. Y haciendo su voluntad, alcanzaremos lo que todo el mundo busca y muy pocas personas encuentran, que es este estado de Shalom, este estado de plenitud. Yeshua lo dice claramente en una de las enseñanzas más hermosas de los escritos nazarenos. Busquen primero el reino de Elohim y su justicia, y todo lo que necesitan lo tendrán por añadidura. Es decir, aplicado a este pasaje, dedíquense a hacer la voluntad del Padre y alcanzarán toda la felicidad que anhelan. O sea, si hay algo que tenemos que hacer en esta vida,
es hacer la voluntad del Padre. Y si hay algo que está asegurado, es la felicidad. Cuando uno reflexiona estas cosas, dice, está todo tan perfectamente hecho, todo era tan simple. Si uno confiara más en Él, si uno tuviera emuná, si uno se diese la oportunidad de vivir de esta forma, si nos diéramos una oportunidad de construir una sociedad en sintonía con las leyes universales, una oportunidad, el mundo cambiaría. Es importante siempre recordar y compartir la siguiente verdad. Nadie tiene el permiso ni el derecho para irse en contra de las leyes universales de Elohim. Aunque sí tenemos la libertad para poder hacerlo. Pero una cosa es tener la posibilidad de violar la voluntad del Padre y otra cosa es que eso sea un derecho. Elohim nos regaló el don sagrado de la libertad para que pudiéramos optar por la luz. Y optando por la luz, pudiéramos hacer su voluntad. Y haciendo su voluntad, volver al jardín de las delicias, donde Él nos colocó y de donde nunca deberíamos haber salido, porque salimos de ahí solamente cuando nos olvidamos de la voluntad divina. Por eso cuando volvemos a conectar con ella, retornamos nuevamente a nuestro estado original. Muy bien, lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Andrés dice, ¿cuál es la diferencia entre talento y habilidad? Por ejemplo, podría tocar la guitarra muy bien porque aprendí en el colegio con un buen profesor, pero no tener el deseo profundo de ser músico. Claro. Esa es una habilidad. Un talento está asociado con tu misión. Puedes tener varias habilidades, pero el talento tiene que ver con uno que eres muy bueno para eso. Eres muy bueno o esa habilidad eres muy bueno, ¿cierto? Por una parte. Pero además, eso te genera a ti una gran felicidad. Tanto que cuando lo haces, tú te proyectas. Es como cuando tú dices, yo haría de esto mi vida. Eso ya es el talento que está asociado a tu misión. Entonces, el talento está asociado a tu misión y habilidades, puedes tener otras habilidades que puedes complementarla con tu misión, porque puedes ser, por ejemplo, un músico. Tu talento y tu misión es un músico, pero a lo mejor tienes habilidades, por ejemplo, no sé, empresariales, y haces algo, una empresa, por ejemplo. Pero eso ya es una habilidad que además tiene, porque el talento, que es como la misión, muchas veces, como dices tú, va también acompañado de habilidades que te permitan justamente poner al servicio al talento principal, que es donde está tu misión. También dice, ¿qué sucede con sociedades más civilizadas que ser cualquier profesional, técnico, incluso personal de aseo es un honor como en Australia? ¿Estas ideas culturales se acercarían un poco más a la conciencia Mashiach? Sí. Mientras más una persona tiene las posibilidades de hacer lo que vino a hacer, primero, nos acercamos más a la conciencia Mashiach. Para poder hacer lo que tenemos que hacer, muchas veces hay que quebrar barreras sociales. Por ejemplo, profesiones que se pueden considerar de menor rango social, o que injustamente tengan un sueldo inferior, por ejemplo. Claro, eso puede ir generando como barreras sociales.
en la medida que una sociedad vaya siendo más libre de eso, más justa en ese sentido, va a dar más posibilidades a que la gente desarrolle su misión y, por cierto, entonces se va a acercar la sociedad a la conciencia Mashiach. Por ejemplo, el reino de los cielos, si quisiéramos imaginarlo, siguiendo tu pregunta, en el reino de los cielos todo el mundo va a estar haciendo lo que vino a hacer al mundo. Y viviendo bien. Claro, va a estar viviendo bien, o sea, una persona va a estar haciendo el trabajo que vino a hacer, ganando el dinero que necesita ganar para su vida, para cubrir sus gastos. Ese va a ser el reino de los cielos, todo el mundo dando, porque el reino de los cielos tiene que ver con el dar. Por eso tú ya puedes empezar a vivir el reino de los cielos desde antes, cuando tu talento, tu misión, la empiezas a dar. Tú ya estás viviendo en la lógica del reino de los cielos. Ya puedes empezar desde ahí. Entonces tú tienes tu profesión y tu profesión la consideras como un canal para la luz de los... Cuando atiendes tus pacientes, por ejemplo, entonces tú ya no es por lo que estás ganando o no es por tu estatus social, es porque tu trabajo es un canal para traer la luz. Ahí tú ya estás gustando el reino de los cielos, que es como vamos a trabajar todos en algún momento. Y también dice, Chile por tantos miedos a la pobreza, ¿estaría viviendo más subordinado al ego? Por supuesto que sí, porque el ego, quizás por donde más nos controla es por el miedo. Entonces, un país, por ejemplo, todos nuestros países, a lo mejor latinoamericanos, donde hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad, cuesta mucho salir, hay un gran porcentaje de la población que vive subsistiendo, sobreviviendo, ¿cierto? Con lo que gana. Entonces, claro, ahí se va generando un gran miedo a la pobreza, y miedo a la pobreza es como un miedo basal, que no tienes lo mínimo para sobrevivir. Entonces, claro, ahí tú ves cómo sociedades se van construyendo totalmente desde el ego y van manteniendo un gran porcentaje de personas en un estado de esclavitud, tal cual, es un estado de esclavitud. Somos esclavos a distintos niveles, pero ahí hay un estado de esclavitud que obligas a un porcentaje muy grande de la población que no pueda desarrollar ni sus habilidades, ni sus talentos, y está constantemente sometida por una forma de vida inhumana. Laila Tov. Shalom. Shalom.